La educación mal educada. Primera parte. El siguiente tema será desarrollado en 2 columnas, pues contiene aspectos que precisan analizarse con extensión y detalle mayores que lo acostumbrado. El 8 de abril, durante una visita a la Universidad Austral en Valdivia, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación fue agredida por un grupo de estudiantes. La autoridad, quien había sido invitada por la inauguración del año académico, primero debió refugiarse durante 2 horas en el aula magna, imposibilitada de salir por la constante amenaza de la turba. Cuando finalmente escapó corriendo, esto fue aprovechado por la descontrolada multitud para lanzarle agua, empujarla, lesionarla en su cabeza y un brazo, además de insultarla de manera irrepetible, incluyendo epítetos referentes a su etnia. La propia ministra afirmó textualmente que las personas encargadas de la seguridad privada del plantel no hicieron nada para controlar el caos. Asimismo, expresó que el propio rector de la universidad, comillas, me pidió que hablara con los estudiantes para negociar que yo pudiera salir pacíficamente. Fin de la cita. Todo lo anterior ocurrió en una institución chilena de educación superior y con el rector de la universidad siempre presente. Dicha autoridad, durante su exposición ante la Comisión de Educación del Senado por el ataque, anunció que, comillas, se revisarán los protocolos de seguridad y se reforzarán los sistemas de vigilancia en el campus. Cierre de comillas. Anuncio elemental, considerando la experiencia traumática vivida por la ministra y su comitiva. Además, el mencionado rector aseguró que los agresores de la autoridad visitante no pertenecían a la universidad. También descartó que, institucionalmente, existieran motivaciones ideológicas o políticas para el ataque. Hasta el cierre de esta columna, ignoro sobre alguna medida disciplinar concreta de la universidad contra los agresores de la Secretaría de Estado. La Federación de Estudiantes de la Universidad Austral intentó distinguir entre los vejámenes efectuados contra la ministra y el derecho a protestar, aunque usted podrá sacar sus propias conclusiones sobre la coherencia de su declaración. Afirmaron lo siguiente: condenamos y no ampararemos cualquier acto de violencia acaecido en contra de la ministra. Esto no significa una pérdida del valor del fondo de la manifestación, en la que mayoritariamente nuestros compañeros y compañeras participaron de manera pacífica y legítima. La autoridad debe comprender que el descontento es legítimo y que es su actuar el que propende a que el ambiente en nuestro país sea de conflictividad social. Fin de la cita. Desconozco si en la definición de manifestación pacífica y legítima está incluida, por ejemplo, la retención por 2 horas de la ministra y su equipo en el aula magna, producto de la amenaza manifiesta de la muchedumbre, lo mismo que los insultos, incluso de carácter racista, empujones y lesiones. Por su parte, el vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, afirmó textual: no utilizamos ni validamos la violencia como forma de organización o lucha. Cierre de comillas. Pero al mismo tiempo, puntualizó que las agresiones a la ministra responden, comillas, un poco a la reacción y a la negativa que se tiene por parte de los estudiantes y de la población en general frente al gobierno y sus recortes injustos, a la precarización que se está llevando a cabo con la educación. Fin de la cita. Mencionemos que, al momento de la agresión, el gobierno de la ministra atacada ni siquiera había cumplido un mes en ejercicio y dicha autoridad no pertenece al Ministerio de Educación. También recordemos que al finalizar la administración anterior, el Instituto Nacional había caído 57 lugares en la clasificación para la Prueba de Acceso a la Educación Superior, PAES,
con el puesto 360, mientras que el Internado Nacional Barros Arana estaba en el sitio 1147 y el Liceo de Aplicación en el 1081. También consignemos que en febrero, sostenedores de establecimientos subvencionados denunciaron que el anterior gobierno pagó de forma incompleta en enero la subvención de mantenimiento, sin ningún tipo de advertencia. A pesar de dicho desempeño educativo, no recuerdo que a las autoridades anteriores se les retuviera, persiguiera, lesionara y se les insultara durante los 4 años de gobierno. A propósito de ese feminismo mediático, antojadizo y conceptualmente desorientado, mencionemos la reacción al ataque de agrupaciones autodefinidas como tales. La vocera de la coordinadora feminista 8M afirmó que lo ocurrido con la ministra en Valdivia, comillas, da cuenta del malestar profundo que generan las políticas del gobierno. El principal ataque que está ocurriendo hoy en el país es el ataque del gobierno contra las y los estudiantes y sus familias. Cierre de comillas. Otras agrupaciones, como Tremendas y la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, ante la prensa ni siquiera quisieron opinar, mucho menos condenar, sobre la agresión a una mujer. En línea con este falso feminismo, el presidente del Partido Comunista calificó la agresión a la ministra como un error político, porque en su visión, comillas, descalifica el propio movimiento desde el punto de vista político contingente. Cambió el foco. Cierre de comillas. En otras palabras, una lógica de partido de ajedrez. Como no es funcional a los objetivos en la lucha por el poder, solo entonces es un error. ¿Y los alcances éticos de la acción? Ningún comentario, pues eso nunca ha sido un tema para las visiones materialistas. Y para confirmar que la agresión cobarde y con especial predilección hacia las mujeres ya se está convirtiendo en costumbre, el 16 de abril, durante la inauguración del año académico en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, la ministra de Energía fue insultada en el Teatro Aula Magna. Para suerte de esta ministra, en esta oportunidad, la agresión fue solo verbal, aunque por supuesto anónima, y nuevamente con un vocabulario indigno en forma y fondo para un contexto de educación superior. En resumen, en este primer mes de gobierno, la intolerancia, el doble discurso, incluso los instintos cavernarios más básicos hacia las mujeres, han sido características imposibles de ignorar. Para colmo, protagonizados por, supuestamente, exponentes de la educación superior chilena. Debe ser una triste coincidencia cualquier semejanza entre la respuesta de este feminismo sui generis con situaciones como el caso de la denuncia por violación contra el ex subsecretario del Interior en 2024, suceso en el cual el entonces primer mandatario esperó casi 2 días para reunir información, a pesar de saber que existía una denuncia, suceso del cual la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género reconoció haberse enterado tarde. Suceso ocurrido en un gobierno autoproclamado feminista. Todo lo relatado es el producto lógico de cuando el eslogan oportunista y con vacíos intelectuales se confronta con la realidad. Esto es, cuando los hechos develan la hipocresía. Esta columna continuará.